Llegando a los 5 ciclos el respondiente 1 deberá revisar si la víctima responde, de no ser así el respondiente 2 se hará cargo de las compresiones y el respondiente 1 de las ventilaciones. La técnica que revisamos se puede realizar a los mayores de 8 años, en el caso de que la víctima sea un menor de 8 podemos considerar ministrar la RCP con una sola mano, la mano que está más cerca a los pies, y la otra mano en la frente de la víctima para mantener la vía aérea abierta. Nota: si se encuentra solo, de lo contrario un segundo respondiente se haría cargo de la vía aérea. Reanimación cardiopulmonar en el niño menor de 8 años. Los niños mayores de 8 años se manejan como si fueran adultos, de ahí que la reanimación cardiopulmonar se realice con 30 compresiones por 2 ventilaciones de salvamento, con una pausa por ventilación de 2 segundos. Al igual que en el adulto, lo primero que debe realizar el rescatador es identificar la urgencia, saber observar los signos de paro cardiorrespiratorio. Acto seguido activará el sistema médico de urgencias, ya que se encuentra ante una situación de vida o muerte. Las compresiones torácicas en el niño se realizan sobre la mitad del pecho con una sola mano, teniendo la precaución de no comprimir el apéndice sifoides. Levante sus dedos para no ejercer presión sobre las costillas del niño. Presione el esternón aproximadamente 2 a 4 centímetros, después de cada compresión disminuya la presión y deje que el tórax recupere su posición normal, pero no despegue las manos de la superficie del pecho. Las compresiones torácicas se realizarán en un rango de 100 compresiones por minuto, lo que representa 2 compresiones por segundo. Después de 5 compresiones abra la vía aérea y realice una ventilación de salvamento, lenta y gentil, observando que el tórax se levante con la insuflación. Reposicione su mano en el esternón y efectúe otras 5 compresiones. Continúe las compresiones torácicas y las ventilaciones de salvamento en ciclos de una ventilación por 5 compresiones torácicas. Estos ciclos se realizan con un grado 2 respondientes. Al ejecutar 20 ciclos de una ventilación de salvamento por 5 compresiones torácicas se cumple exactamente 1 minuto, hay que reevaluar entonces la presencia de signos de respiración espontánea o de circulación, como tos o movimientos inducidos por las maniobras. Reanimación cardiopulmonar en el niño menor de 1 año. Verifique la presencia de signos de respiración y circulación durante 10 segundos, si la víctima no tiene tales signos o los latidos del corazón son menos de 60 por minuto y muestra signos de pobre perfusión, se deberán iniciar las compresiones torácicas. El método de localización del punto de compresión torácica consiste en recorrer con un dedo de la mano más cercana las extremidades inferiores de la víctima a lo largo del reborde costal del bebé y localizar el punto de unión entre las costillas y el esternón, colocar el dedo sobre el final del esternón, donde se encuentra el apéndice sifoides, disponer enseguida los dedos medio y anular por arriba de esta marca y encontrar así el sitio adecuado para realizar las compresiones. Mientras tanto, sujete con la otra mano la cabeza de bebé manteniendo la vía aérea en una posición neutra. Presione el esternón con los dedos anular y medio haciendo descender el tórax aproximadamente de 1 a 2 centímetros, después de cada compresión disminuya la presión del esternón y deje que el tórax alcance su posición normal, pero no despegue las manos de la superficie del pecho. Las compresiones torácicas se realizarán en un rango de 100 por minuto, es decir, 2 compresiones por segundo. Después de 5 compresiones abra la vía aérea y efectúe una ventilación de salvamento, lenta y gentil, observando que el tórax se levante con la insuflación. Reposicione su mano en el esternón y efectúe nuevamente 5 compresiones. Continúe las compresiones torácicas y las ventilaciones de salvamento en ciclos de una ventilación por 5 compresiones torácicas. Estos ciclos se realizan con un grado 2 respondientes. Al realizar 20 ciclos de una ventilación de salvamento por 5 compresiones torácicas se cumple exactamente 1 minuto y hay que reevaluar entonces la presencia de signos de respiración espontánea o de circulación, como tos o movimientos inducidos por las maniobras. Reanimación cardiopulmonar en recién nacidos. Verifique la presencia de signos de respiración y circulación durante 10 segundos, si la víctima no tiene tales signos o los latidos del corazón son menos de 60 por minuto y muestra signos de pobre perfusión, se deberán iniciar las compresiones torácicas. Conforme a la técnica de compresión torácica debe usted rodear con las 2 manos el tórax del bebé y localizar con los dedos pulgares un punto en el pecho que pase exactamente a la distancia de un dedo por debajo de una línea imaginaria entre las tetillas. Presione con ambos pulgares el esternón haciendo descender el tórax de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Después de cada compresión disminuya la presión del esternón y deje que el tórax recupere su
Posición normal, pero no despegue las manos de la superficie del pecho. Las compresiones torácicas se realizarán en un rango de 100 por minuto, es decir, 2 compresiones por segundo. Después de las 5 compresiones, el segundo rescatador abrirá la vía aérea y realizará una ventilación de salvamento, lenta y gentil, observando que el tórax se levante con la insuflación. Reposicione sus manos en el esternón y efectúe nuevamente 5 compresiones. Continúe las compresiones torácicas y las ventilaciones de salvamento en ciclos de una ventilación por 5 compresiones torácicas. Estos ciclos se realizan con 1 o 2 respondientes. Al realizar 20 ciclos de una ventilación de salvamento por 5 compresiones torácicas se cumple exactamente 1 minuto y hay que reevaluar entonces la presencia de signos de respiración espontánea o de circulación, como tos, llanto o movimientos inducidos por las maniobras. Si el bebé respira y tiene pulso, se suspenden las compresiones torácicas y se le coloca en una posición de seguridad. Si tiene signos de circulación pero no respira, se reiniciarán las maniobras de ventilación de salvamento hasta que recobre la respiración espontánea o caiga en paro circulatorio. Si después de haber evaluado el estado respiratorio y circulatorio la víctima permanece en paro cardiorrespiratorio, se deberán continuar las compresiones torácicas. Desfibriladores externos automáticos, DEA. Son equipos que cuentan con un microprocesador que le permite analizar el ritmo del paciente y mediante un complejo algoritmo en su programación, determinar al tipo de ritmo y si es susceptible de desfibrilar, fibrilación ventricular, FV, tremor ventricular, televisión. Su uso solo se indica en situaciones de paro cardiorrespiratorio, ya que hay pacientes con ritmo de televisión con pulso que requieren otro tipo de tratamientos para normalizar su ritmo. Desfibriladores externos automáticos, DEA, existen varias marcas en el mercado, su apariencia externa varía de un fabricante a otro, aunque los principios generales de operación que los rige son muy similares. Es importante conocer la forma de operar de los equipos DEA, consultando el manual de instrucciones, con el distribuidor o con el fabricante. Pasos para el uso del DEA son: se colocará el DEA a un lado de la cabeza del paciente para no entorpecer las maniobras de ventilación y compresiones torácicas. Por tratarse de terapia eléctrica, el paciente no puede estar en contacto con ninguna superficie metálica ni en contacto con agua. Si el paciente estaba mojado se seca y si el área donde está el paciente está mojada, necesita traslado a un sitio seguro antes de proceder a la desfibrilación. Encenderlo, y seguir sus instrucciones verbales, que usualmente son: colocar los electrodos o parches autoadhesivos, de uso único, no reusable, en el tórax desnudo del paciente. Cada uno de los parches está rotulado en qué sitio se debe adherir, uno se coloca subclavicular derecho y el otro un poco más lateral del área submamaria izquierda. Se aceptan como adecuadas 4 posiciones de colocación de los parches: anterolateral, anteroposterior, anterior e infraescapular izquierdo y anterior e infraescapular derecho. Si el paciente tiene abundante vello en el sitio donde se va a fijar, se recomienda rasurar el área. Si tiene un marcapasos o cardiodesfibrilador implantado o usa parches de medicaciones de liberación lenta, opioides, nitroglicerina, etc., se deben ubicar a una distancia no menor de 8 cms para evitar complicaciones con su uso. Conectar los cables de los electrodos al equipo DEA. Algunos fabricantes colocan luces intermitentes para señalar el sitio de conexión, otros no. No permita que nadie esté en contacto con el paciente mientras el equipo analiza el ritmo. Este es muy sensible a la interferencia de señales. Por esto, es conveniente que cuando el equipo analice el ritmo del paciente, se detengan las maniobras de RCCP. Este proceso de análisis puede tardar unos segundos en los que desafortunadamente no pueden darse las compresiones torácicas y por tanto la presión de perfusión alcanzada previamente con las compresiones torácicas cae y es por eso la importancia de reiniciar lo antes posible las compresiones torácicas. Hecho el análisis, el DEA determinará si se requiere desfibrilación o no. Usualmente es el mismo equipo el que carga la energía requerida. Los equipos DEA en la actualidad emplean onda bifásica y la dosis a la que desfibrilan es de 200 joules. Algunos equipos, dependiendo del fabricante, descargarán automáticamente, otros solicitarán al reanimador que presione un botón para que se dé la descarga eléctrica, por eso en Europa los llaman DESA, desfibriladores externos semiautomáticos. Antes de hacer la descarga, el reanimador deberá advertir a los demás miembros de grupo de APH de esta situación para evitar accidentes.
Se calcula que el 85% de los pacientes con FV responden a la primera descarga eléctrica, si se está en los primeros minutos de instaurado el PCR. La terapia eléctrica puede usarse en cualquier edad y tipo de paciente, siempre que el ritmo de paro PCR que presente responda a esta terapia. Existe DEA para uso pediátrico con electrodos o parches especiales que atenúan la dosis con la que viene programado el equipo, a dosis apropiadas para la población pediátrica. Si no se dispone de este sistema de atenuación, se puede emplear un DEA estándar, pues se sabe que es seguro aplicar dosis eléctricas para la desfibrilación en la población pediátrica hasta de 9 a 10 joules por kilogramos. Temas selectos de primeros auxilios. Dr. Miguel Ángel Cobos Cerón, Coepra, Querétaro. Heridas, definición. Herida es la pérdida de continuidad de una sección de la piel acompañada o no de lesiones en los tejidos subyacentes. Clasificación. Atendiendo al agente externo que las produce, las heridas pueden ser lacerantes, son causadas por instrumentos romos, sin filo y de superficie plana, los bordes son irregulares y salientes y se produce desgarramiento. Sus características son dolor, hemorragia abundante, cianosis y enrojecimiento de la zona afectada. Contusas, son causadas por objetos de forma irregular y pueden dejar bordes regulares o irregulares. Sus características son dolor, hemorragia abundante, deformidad, y en algunos casos se pueden presentar fracturas. Cortantes, son causadas por instrumentos con filo que dejan bordes regulares. Sus características son dolor y hemorragia abundante. Punzantes, producidas con objetos con punta, de ahí que los bordes sean de forma irregular. Sus características son dolor, hemorragia interna y externa en forma escasa, hinchazón y amoratamiento. Abrasivas, causadas por fricción, presentan bordes irregulares. Sus características son dolor y hemorragia capilar. Avulsión, se deben a un traumatismo y desgarran la piel y los tejidos. Se producen por mordeduras o arrancamientos hechos por cualquier tipo de máquina o animales. Sus características son dolor, hemorragia abundante, interna y externa, inflamación y shock. Mixtas, reúnen dos o más de las heridas mencionadas. Heridas especiales. Definición. Son aquellas que por su situación en el cuerpo humano ponen en peligro la vida del lesionado. También quedan comprendidas en este rubro las lesiones que causan la pérdida parcial o total de un miembro. Clasificación. Heridas penetrantes de tórax. Son las lesiones que penetran la cavidad torácica y que pueden alterar el funcionamiento de los sistemas respiratorio y cardiovascular. El primer respondiente deberá limitarse a obstruir la herida valiéndose de un hule o un papel celofán en forma cuadrada que fijará en 3 de sus lados con cinta microporo. Esto funcionará como una válvula, pues al momento en que la víctima inhale se adherirá a la herida, y cuando exhale permitirá la salida del aire. Deberá transportar rápidamente al lesionado en posición semisentada para que mejore su respiración. Heridas penetrantes de abdomen. Son las lesiones que se producen cuando penetra un objeto a la cavidad abdominal. Resultan particularmente peligrosas, porque hay riesgo de que se hayan lesionado los órganos internos y por el daño que implica la hemorragia interna. Heridas penetrantes sin exposición visceral. Son igualmente graves y presentan riesgo de hemorragia interna. Es frecuente que después de una herida o traumatismo en el abdomen la víctima no parezca grave y dé la impresión de que se está recuperando. De cualquier forma es indispensable transportarla rápidamente en posición de decúbito dorsal, boca arriba. Heridas penetrantes en el abdomen con exposición visceral. Representan también un alto riesgo debido a la exposición visceral, por lo que el primer respondiente tendrá que realizar las siguientes maniobras. Colocar un apósito limpio, amplio y húmedo sobre la herida. Irrigar con suero o agua limpia las vísceras expuestas para evitar la resequedad. Aplicar un vendaje que sostenga las vísceras. Trasladar lo más rápidamente posible al lesionado en posición semisentado y con las piernas flexionadas, posición fetal. Evite las siguientes maniobras. Reintroducir las vísceras a la cavidad abdominal. Si existiera un cuerpo extraño, cuchillo, navaja, etc., no lo extraiga, fíjelo para que no se mueva. Hemorragia. Definición. Es la pérdida de sangre por la ruptura de la pared de uno o más vasos sanguíneos o vías naturales. Se consideran vías naturales de circulación sanguínea las arterias, venas y vasos capilares. Hemorragias externas. Se ocasionan por desgarros,
amputación, fractura, traumatismo por aplastamiento o hemorragia nasal. Hemorragias internas. Cuando hay una lesión traumática, el sangrado interno puede no ser aparente en forma inmediata, sin embargo, dados los peligros del sangrado interno, hay que considerarlo factible al observar los siguientes datos. Sangrado de los oídos, la nariz, el recto o la vagina, vómitos de sangre o sangre en el esputo. Contusión del cuello, el tórax o el abdomen. Heridas que han penetrado en el cráneo, en el pecho o en el abdomen. Tumefacción o dolor abdominal, a menudo acompañado de espasmo de los músculos abdominales. La hemorragia interna puede producir shock, colapso, porque el volumen de sangre en el cuerpo se hace menor. Clasificación. Capilar. Se presenta de color rojo ladrillo y seil lentamente, pues solo se rompen algunos vasos sanguíneos superficiales. Sus características son, escasa salida de sangre, gotas en puntilleo, y enrojecimiento de la piel, comúnmente se presenta en las escoriaciones. Venosa. La sangre seil en forma constante y uniforme, su característica principal es su color rojo oscuro. Arterial. El color de esta sangre es rojo brillante, seil en forma de chorro en sincronía con los latidos del corazón. Si la arteria es profunda, la sangre saldrá en forma constante. Mixta. Se observa en las heridas en que fueron lesionados tanto las arterias como las venas y los vasos capilares. Métodos de contención de las hemorragias. Asepsia. Consiste en lavar enérgicamente la herida de adentro hacia afuera con agua y jabón. Presión directa. Es la acción de primera intención para controlar la hemorragia externa. Ayuda a interrumpir la salida de sangre durante el tiempo suficiente para que se forme un coágulo. Se colocará en la herida directamente una gasa, apósito, pañuelo o lienzo limpio y se presionará firmemente con la palma de la mano, fijándola con vendaje. Si continúa el sangrado se aplicará otra compresa sobre lo anterior y se fijará con otra venda. Nota: en este tipo de manejo es imprescindible la utilización de guantes, así como el aseo previo de la región con agua limpia o una solución, evitando la aplicación de alcohol. Elevación de la extremidad. Si después del manejo de compresión directa continúa el sangrado, es necesario realizar la elevación de la extremidad por encima del corazón de la víctima sin dejar de realizar presión directa. Presión indirecta. Esta maniobra se realiza comprimiendo la arteria más cercana que se halle entre la herida y el corazón. Ayuda a disminuir la salida de sangre con el apoyo de la presión directa y la elevación de la extremidad. La presión indirecta se hará con los dedos o con la mano con el propósito de comprimir la arteria contra el hueso y con ello interrumpir la corriente sanguínea hacia la herida. Crioterapia. Esta técnica es poco utilizada, consiste en la aplicación de lienzos fríos y hielo envuelto. Se trata de lograr una vasoconstricción y colaborar con el organismo en su acción de defensa ante una lesión. Torniquete. Es el último recurso que se aplica para contener una hemorragia, sin embargo, no se recomienda utilizar esta técnica porque la isquemia suele ocasionar daños a los tejidos sanos. Fracturas. Definición. Es la pérdida de solución de continuidad de una superficie ósea, es decir, la rotura de un hueso, y puede ser total o parcial, con dos o más fragmentos. Clasificación. Fisura. Es la más leve, solo hay una rotura del hueso que afecta parcialmente la estructura sin que los bordes estén separados. Fracturas simples. El hueso no rompe la piel. Fractura expuesta. El hueso roto rompe el músculo y la piel desgarrando las venas, las arterias y produciendo una herida por donde puede exteriorizarse el hueso. Signos y síntomas. Dolor intenso en el sitio de la fractura. Sensibilidad a la palpación. Inmovilidad parcial del miembro lesionado. Pérdida de forma o dirección. Acortamiento de la extremidad. Incapacidad funcional. Hemorragia. Tipos de férulas. El primer respondiente deberá conocer los 4 tipos de férulas para ser capaz de colocarlas en el lugar del accidente antes de trasladar al paciente. Cabestrillo. Inmoviliza la extremidad con un lienzo de aproximadamente 45 x 45 centímetros. Férula anatómica. Inmoviliza una extremidad fracturada valiéndose de otra extremidad, por ejemplo un dedo con otro dedo, una pierna con otra pierna, un brazo con el tórax. Férula blanda. Envuelve una extremidad para inmovilizar una fractura por medio de almohadillas, cojines, cobertores, etc., que se fijan con vendaje o tela.
Férula rígida. Inmoviliza una fractura con periódicos o tablillas en la parte posterior, anterior de la fractura, se fija con vendaje o alguna tela. Manejo de urgencias. El primer respondiente debe realizar una correcta inmovilización evitando afectar más la fractura y la funcionalidad de la extremidad, de ahí que en toda lesión en que se sospeche que hay fractura se inmovilizará la parte afectada en la posición en que se encuentre. Para ello es necesario inmovilizar las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura. Colocar una férula por debajo y otra por arriba de la fractura. No apretar demasiado para no entorpecer la circulación de la sangre. Riesgos de las fracturas. El primer respondiente debe tener en cuenta que un mal manejo de la fractura y una errónea colocación de la férula puede ocasionar secuelas importantes, entre ellas: hacer expuesta una fractura, lesionar nervios, arterias y vasos sanguíneos, producir defectos en la movilidad de la articulación, infección, lesionar la médula espinal. Shock. Concepto. Es una alteración de la circulación de la sangre generalizada en todos los tejidos, puede ser ocasionada por diversos factores como traumatismos, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas, fracturas y otras lesiones graves. El shock puede presentarse como irreversible. La víctima responde favorablemente al tratamiento hasta su completa recuperación. Irreversible. Cuando el individuo que lo sufre responde favorablemente al tratamiento y sale del shock, pero este se presenta nuevamente y se vuelve más peligroso, ya que el afectado estará más débil al recaer y será más difícil hacerlo reaccionar. Clasificación. Shock hipovolémico. Obedece a una pérdida del volumen de sangre en el cuerpo de la víctima, que carece de la sangre suficiente para llenar el sistema, por lo que se presenta una falla de la circulación que provoca el shock. Shock anafiláctico. Ocurre cuando una persona tiene contacto con alguna sustancia que le produce una alergia extrema, y esto provoca una reacción violenta de su organismo. Shock neurogénico. Lo provoca la pérdida de control del sistema nervioso cuando la médula espinal se lesiona en un accidente y las vías nerviosas que conectan al cerebro con los músculos se interrumpen en el sitio de la lesión. Se paralizan entonces temporal o permanentemente los músculos controlados por los nervios. La parálisis afecta también a los músculos que se localizan en las paredes de los vasos sanguíneos. Shock séptico. Ocurre en casos de infección grave cuando las toxinas que se incorporan a la corriente sanguínea producen un efecto tóxico en los vasos y provocan que no se llene el sistema debido a la dilatación de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, que disminuya el volumen de sangre. Shock cardiogénico. Lo produce un funcionamiento inadecuado del corazón. Una adecuada circulación de la sangre depende de la actividad continua y eficiente del corazón, pero diversos trastornos ocasionan que se debilite el músculo cardíaco y disminuya su rendimiento. Signos y síntomas. Es necesario saber que los signos y síntomas de shock no se presentan en el momento de la lesión, y que en algunos casos graves aparecen después de varias horas. Los principales datos son: respiración filiforme, superficial y rápida. Pulso débil y acelerado. Piel fría, viscosa, sudorosa, pálida, en algunos casos de color azuloso y en otros con algo de enrojecimiento. Ojos con pupilas dilatadas y mucosa deshidratada. Otros síntomas como sed, debilidad, aturdimiento, mareo y a veces estado de inconsciencia. Manejo de urgencias. Atender el ABC. Investigar lo que ocasionó el estado de shock y tratar de eliminar la causa. Aflojar la ropa para favorecer una mayor circulación, esto es, zapatos, corbatas, cinturones, ropa interior, etc. Colocar a la víctima en posición anti-shock, Trendelenburg. Esta consiste en apoyar al paciente boca arriba y levantar los pies a una altura aproximada de 20 a 30 centímetros del piso con la intención de provocar una mayor circulación de sangre hacia el cerebro. Mantener la temperatura corporal, según área geográfica y climatológica, impidiendo que la víctima pierda su calor, hipotermia, se deberá abrigar al lesionado, aunque evitando que el calor sea excesivo y presente datos de deshidratación, pues esto podría agravar el estado del paciente. Recuerde que siempre debe colocar un cobertor en el piso. Mantener consciente a la víctima haciéndole preguntas sobre sus datos generales. Evitar comunicarle la gravedad de su lesión o padecimiento e impedirle que vea sus lesiones, pues esto le podría ocasionar alteración psicológica. No se aplicará posición de anti-shock cuando se presenten extremidades pélvicas fracturadas.
Heridas penetrantes de tórax y abdomen. Fracturas de cráneo. Mujeres embarazadas. Complicaciones. El paciente puede presentar 3 problemas adicionales que complicarán el padecimiento inicial. Paro respiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Estado de coma. Quemaduras. Definición. Una quemadura es la agresión que sufre el organismo por la exposición a energía térmica transmitida por radiación, productos químicos o contacto eléctrico. Cualquiera de estos factores puede causar daño a la piel, los tejidos, el sistema circulatorio, los órganos vitales y, en algunos casos, el cuerpo entero. Tipos de quemaduras. Quemaduras térmicas. Las más frecuentes son las ocasionadas por llamas, líquidos muy calientes y objetos o gases calientes que quedan en contacto con la piel. La extensión y profundidad de la quemadura depende de la cantidad de energía transferida desde la fuente. Quemaduras por radiación. Las que se producen con más frecuencia son consecuencia de una exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta, quemadura solar, pero también pueden ser efecto de una exposición intensa y prolongada a otras fuentes de radiación ultravioleta, como las lámparas para bronceado, a fuentes de rayos X u otra radiación. Quemaduras químicas. Las pueden ocasionar los ácidos o bases fuertes, fenoles, cresoles, gases, etc. Todos estos agentes producen una destrucción de tejidos que puede irse extendiendo lentamente en el organismo durante varias horas. Quemaduras eléctricas. Son el resultado de la generación de calor de una fuente eléctrica y pueden llegar a alcanzar los 5 milésimo debido a que la mayor parte de la resistencia a la corriente se localiza en el punto donde el conductor hace contacto con la piel. Suelen afectar la piel y los tejidos subyacentes. Pueden ocasionar paros respiratorios inmediatos, alteraciones cardíacas como fibrilación ventricular o ambas al mismo tiempo. Clasificación. Según su profundidad se clasifican como de primero, segundo y tercer grado. Primer grado. Son rojas y generalmente húmedas, la superficie se blanquea claramente como respuesta a una presión suave y no se producen ampollas. Segundo grado. Pueden producir ampollas o no. La base de las ampollas puede ser eritematosa o blanquecina, son muy dolorosas, generalmente la piel está moteada de rojo y la superficie está húmeda y con gran sensibilidad. Tercer grado. No suelen producir ampollas, la superficie de la quemadura puede estar blanca y flexible, negra, calcinada y cariácea o de color rojo brillante por la fijación de sangre en la piel. Las quemaduras de tercer grado suelen producir anestesia o hipoestesia, ya que las terminaciones nerviosas quedan destruidas. Se pueden desprender los vellos de los folículos con facilidad. Las quemaduras de segundo y tercer grado se pueden diferenciar solo después de 3 a 5 días de observación. Manejo de urgencias. Atender el ABC. Retirar inmediatamente a la víctima del agente agresor. Quitarle toda la ropa, especialmente el material que arde sin llamas, como las camisas sintéticas, el material térmico, etc. Quitarle cuidadosamente los anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que compriman la zona quemada antes que ésta se empiece a inflamar. Colocar al lesionado en una posición cómoda, evitando que la quemadura tenga contacto con el piso o algún objeto. Lavar todos los productos químicos que permanezcan en su cuerpo. Lavar los ácidos, álcalis o compuestos orgánicos, como fenoles y cresoles, con cantidades abundantes de agua en forma continua y durante 15 minutos o más si persiste el dolor en las quemaduras de primer grado. Cubrir el área lesionada con un apósito estéril o con un lienzo limpio libre de pelusas y fijarlo con un vendaje. Para las lesiones faciales, confeccionar una máscara húmeda con un trozo de tela limpia, seca y estéril. Es necesario cortar agujeros para la nariz y la boca con la intención de favorecer la respiración, y para los ojos con la de permitir la visión. Inmovilizar las extremidades gravemente lesionadas. Lavar las quemaduras producidas por ácido con agua mezclada con bicarbonato de sodio, colocar una gasa y vendarlas sin apretar. Lavar las quemaduras producidas por cal, sosa cáustica o amoníaco con agua azucarada o de vinagre, aplicar una gasa estéril y vendar sin apretar. Factores que afectan una quemadura. Primordiales. Extensión, profundidad y localización. De la extensión y profundidad depende el pronóstico vital del enfermo quemado, pues ambos parámetros condicionan las alteraciones orgánicas que acompañan a las quemaduras.
La profundización y localización de las lesiones condicionan el pronóstico funcional estético. Adicionales. Edad. Es más probable y frecuente que se sufran quemaduras en las edades extremas de la vida, entre los niños porque desconocen el peligro y entre los ancianos porque han perdido agilidad. Sexo. Las quemaduras profesionales son más frecuentes entre los varones, y las quemaduras por llama predominan entre las mujeres. Enfermedad. Estado psíquico y físico. Frecuentemente, las enfermedades previas reducen la sensibilidad o provocan trastornos motores como epilepsia, mal de Parkinson o enfermedades psiquiátricas, que predisponen a sufrir quemaduras. Precauciones. El primer respondiente debe tomar en cuenta las siguientes indicaciones. No retire nada que haya quedado adherido a una quemadura. No aplique lociones, ungüentos, grasa, telarañas o clara de huevo a una lesión. No rompa las ámpulas. No retire la piel desprendida. No toque el área lesionada. No junte piel con piel. Manejo inicial de diversas enfermedades que pueden poner en peligro la vida. Dr. Eugenio Opereda Sánchez Coepra, Estado de México. Descompensación diabética, cetoacidosis diabética. Introducción. Se puede considerar que el cuadro de cetoacidosis diabética es una situación grave de descompensación metabólica basada fundamentalmente en el desequilibrio que se produce por la ausencia de insulina en el medio interno. Los factores que la precipitan son múltiples, sus causas van desde infecciones, problemas cardiovasculares, endocrinos, emocionales, uso de fármacos y otros. La mortalidad que acarrea se aproxima a 10% de todos los casos. Atención domiciliaria. Se debe actuar rápidamente, para ello hay que contar al menos con tiras reactivas que permitan determinar la glucosa capilar. Evaluación del paciente, que incluye un interrogatorio a las personas que se encuentren en el lugar y que conozcan al enfermo, dado que éste puede sufrir algún grado de alteración del estado de conciencia que le impida responder debidamente. Si por los antecedentes aportados se confirma que padece diabetes y el cuadro clínico sugiere descompensación, poliuria, mucha orina, deshidratación, y anorexia, falta de ingesta de alimentos, y durante los últimos días aliento a acetona, dolor abdominal, alteración del estado de conciencia y fiebre, se realizará la medición de la glucemia capilar con la tirilla reactiva correspondiente. Si tras la maniobra anterior se encuentra una cifra elevada de glucemia, se confirma la sospecha sugerida por el cuadro clínico. Tan pronto como sea posible se llama al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien se avisa a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Se transporta rápidamente al enfermo al centro hospitalario. La decisión de ahondar en el tratamiento domiciliario del enfermo dependerá de la distancia a la que se encuentre el hospital y del entrenamiento del primer respondiente para el manejo de soluciones y de los accesos venosos, ya que se confrontará el beneficio de realizar dichas maniobras en el lugar donde está el enfermo con el consecuente ahorro de tiempo, contra la colocación de una vía de acceso segura y definitiva en el hospital. Estado hiperosmolar no cetósico. Introducción. Esta situación clínica se presenta también en los pacientes diabéticos tipo 2. El enfermo presenta deshidratación por la poliuria, y sed intensa a raíz de distintos factores desencadenantes, como las infecciones, los problemas cardiovasculares y en menor medida, la ingesta de algunos fármacos como diuréticos y esteroides. Con frecuencia se trata de individuos viejos en quienes el padecimiento va acompañado por alteración del estado de conciencia y puede culminar en el coma. Es un proceso muy grave, la mortalidad va de 60 a 80%. Atención domiciliaria. Se procede en la misma forma que se mencionó en el apartado anterior para los enfermos de cetoacidosis diabética. Hipoglucemia. Introducción. La hipoglucemia consiste en un descenso anormal de la concentración de glucosa y se manifiesta por síntomas que dependen del aporte insuficiente de glucosa al cerebro, en el cual se produce como consecuencia una disminución del aporte de oxígeno, hipoxia celular. La hipoglucemia manifiesta suele ocurrir cuando los niveles de glucemia son inferiores a 50 mg por decilitros, aunque es posible observar cifras inferiores con ausencia de síntomas. La hipoglucemia en pacientes diabéticos suele obedecer a cambios en el contenido de las comidas, o bien en el horario de su ingesta, aumento del ejercicio físico o sobredosis de medicamentos hipoglucemiantes. Se caracteriza por irritabilidad, diaforesis, sudoración, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, y confusión, puede llegar hasta el coma.
Atención domiciliaria. Al llegar al domicilio del paciente se evaluarán el cuadro clínico y el estado de conciencia. Se realizará la determinación de glucosa capilar por medio de las tirillas reactivas. El tipo de tratamiento a instaurar dependerá del estado de conciencia, los niveles de glucemia y la evolución clínica del paciente. Si el paciente está en estado de alerta, se puede comenzar con la ingesta oral de carbohidratos, azúcares. En general son eficaces la glucosa, la sacarosa y los líquidos azucarados. Si se tiene experiencia en el manejo de soluciones y acceso venoso, se administrará tratamiento por vía endovenosa a los pacientes con incapacidad para la ingesta oral, alteraciones del estado de conciencia o sospecha de sobredosis medicamentosa. Se colocará un acceso venoso para administrar inicialmente un bolo de 25-50 gramos de glucosa y después una solución glucosada al 5-10%. En caso contrario, se debe llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria. ¿Que se trasladará un enfermo en tal condición clínica? Se trasladará al paciente al hospital para continuar allí su control clínico. Si se tuvo oportunidad de suministrar manejo intravenoso, se mantendrá el acceso con una infusión continua de destrosa al 5%. Emergencias hipertensivas. Introducción. La hipertensión arterial, HTA, grave, tanto en su forma aislada como en asociación con diversos cuadros clínicos, suele presentarse frecuentemente y es motivo de aproximadamente un tercio de las consultas en servicios de emergencia, aunque solo 2% de las mismas constituye verdaderas emergencias. Definición. HTA grave son las situaciones caracterizadas por la presencia de HTA con presión arterial, pascales, sistólica superior a 180 mm/hectogramos o presión arterial diastólica superior a 110 mm/hectogramos. Clasificación. Se reconocen las siguientes situaciones posibles. La emergencia hipertensiva, que se define por la gravedad del cuadro clínico, independientemente del valor absoluto de aumento de la pascales. Se deben incluir las siguientes entidades: encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca izquierda aguda, edema agudo pulmonar, disección aórtica aguda, infarto agudo del miocardio, angina de pecho, preeclampsia grave, eclampsia, enfermedad hipertensiva asociada al embarazo. Emergencias clínicas asociadas a HTA, ponen en riesgo inminente la vida del paciente. La presencia de HTA es un fenómeno que está asociado con la participación de varias entidades. No hay una evidencia clara respecto a la necesidad y el beneficio del tratamiento antihipertensivo. Incluye las siguientes entidades: accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda, HTA grave de riesgo indeterminado. Pacientes que presentan HTA grave acompañada por signos y síntomas sin relación definida con la elevación de la pascales, cefalea intensa, dolor de cabeza, vértigo, visión borrosa, vómito, disnea, falta de aire, y dolor de pecho. Pacientes con compromiso previo de órganos blancos, pacientes con cardiopatía, aneurisma de aorta, tratamiento anticoagulante. Pacientes que presentan HTA grave asintomática o con signos y síntomas leves o inespecíficos, inestabilidad, malestar general y mareos, sin evidencia de compromiso agudo. Atención domiciliaria. Se debe acudir y actuar rápidamente llevando consigo al menos un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Evaluación del paciente. Incluye el interrogatorio a las personas que se encuentren en el lugar y que conozcan al enfermo, dado que éste puede mostrar algún grado de alteración del estado de conciencia que le impida responder debidamente. Medir inmediatamente la tensión arterial. Si por los antecedentes aportados se consigna que el cuadro clínico sugiere descompensación grave aguda, se procederá de inmediato a trasladar al paciente a una institución hospitalaria. Llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Transportar rápidamente al enfermo al centro hospitalario. El tratamiento en el domicilio del enfermo dependerá de la distancia a la que se encuentre el hospital y del conocimiento de los medicamentos antihipertensivos que estén a la mano. Reacción alérgica. Definición. Son respuestas inmunes o reacciones exageradas a sustancias que generalmente no son dañinas, alérgenos. Causas, incidencias y factores de riesgo. La alergia es causada por un sistema inmune altamente sensible que lleva a una respuesta equivocada.
Se presenta cuando el sistema inmune reacciona a sustancias, alérgenos, que normalmente son inocuas y que no producen una respuesta inmune en la mayoría de las personas. Cuando un alérgeno entra en el organismo de quien tiene el sistema inmune sensibilizado se produce comezón, hinchamiento, espasmos musculares, erupción cutánea y otros síntomas. La severidad de tales síntomas puede variar de persona a persona, a la mayoría solamente le provocan incomodidad pero no ponen en peligro su vida, pero hay personas que tienen reacciones que hacen peligrar su vida, llamadas anafilaxis. Escurrimiento nasal. Aumento del lagrimeo, sensación de fuego o prurito, comezón, en los ojos. Edema, hinchamiento de los párpados. Comezón en la nariz, la boca, la garganta, la piel o cualquier otra área. Tos. Dificultad para respirar. Erupción cutánea. Cólicos. Vómito. Diarrea. Dolor de cabeza. Atención domiciliaria. Tratamiento. El objetivo es reducir los síntomas de la alergia, de ahí que el mejor tratamiento sea evitar los alérgenos, es decir, los agentes productores de reacciones alérgicas. Los medicamentos que se pueden usar para tratar las alergias son antihistamínicos de acción breve, generalmente de venta libre, sin prescripción médica, que a menudo alivian los síntomas leves o moderados, por ejemplo, la difenidramina o la loratadina, accesibles ahora sin receta médica. Choque anafiláctico. En estos casos graves se presenta una obstrucción de la vía respiratoria por espasmo bronquial, aumento de la frecuencia cardíaca y arritmias con descenso de la presión arterial, choque. Atención domiciliaria. Se debe acudir y actuar rápidamente llevando consigo al menos un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Evaluación del paciente, que incluye el interrogatorio a las personas que se encuentren en el lugar y que conozcan al enfermo, dado que éste puede presentar algún grado de alteración del estado de conciencia que le impida responder debidamente a lo que se le pregunta. Si por los antecedentes aportados se consigna que el cuadro clínico sugiere descompensación grave y aguda, se procederá de inmediato a trasladar al paciente. Llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Transportar rápidamente al enfermo al centro hospitalario. El tratamiento en el domicilio del enfermo dependerá de la distancia a la que se encuentre el hospital y del conocimiento de los medicamentos antihipertensivos que estén a la mano. Fiebre alta, hiperpirexia. Introducción. Las principales y más importantes complicaciones que acompañan a la fiebre son las convulsiones y el desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo en los niños menores de 4 años. Atención domiciliaria. El manejo inicial de los síndromes febriles debe ser sintomático, mientras se establece la etiología y se instaura un tratamiento específico. Este manejo debe incluir la aplicación de medios físicos como los baños de agua fría, las bolsas plásticas con hielo en las regiones inguinal y axilar, y el baño general con agua tibia. En casos graves se debe llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Antipiréticos. Acetaminofén con dosis que varían entre 325-750 mg por vía oral cada 6 horas en adultos. Para el tratamiento de la fiebre en los niños deben tenerse en cuenta 3 puntos básicos. Controlar la enfermedad que dio origen a la fiebre. Tratar la fiebre y evitar así las convulsiones. Llamar al médico. Crisis convulsivas. Definición. Movimientos tónico-clónicos generalizados simétricos o asimétricos acompañados de alteración del nivel de conciencia. Atención domiciliaria. Posicionar lateralmente al paciente para prevenir la aspiración del contenido gástrico en caso de vómito, broncoaspiración. No colocar objetos en la boca del paciente. No dar ningún tipo de medicamentos por la vía oral.